Mi, mi primera experiencia como músico, es decir, el primer contacto que yo tuve como músico fue cuando chico entré a un coro, mi papá me metió a un coro en la iglesia y ahí tuve el primer contacto con la música. Después entré en la edad en la que todo el mundo, todos los hombres cambiamos de voz y mi maestro decidió eh, pues que debía hacer algo conmigo y lo que hizo fue enseñarme a tocar el piano. Y después me fui a estudiar al conservatorio. En el conservatorio estuve estudiando 7, 8 años. Y de esta estancia en el conservatorio surge como los primeros indicios de que lo que yo quería era componer. Eh, yo empecé estudiando en la carrera de piano con el maestro Héctor Rojas, que es un excelente músico, un gran concertista. Pero después yo intuía o sentía más bien que lo que yo quería era en realidad componer. La música que escribo básicamente tiene una influencia marcadamente minimalista. Gran parte de la obra que he compuesto tiene que ver con esta corriente. Y dentro de este estilo, los compositores que yo considero que más me han influenciado, siento que fue Steve Reich y Vin Mertens, que son dos de los minimalistas más representativos. En el 2000 hice la primera grabación en CD, que es cerca del principio, y se llama así porque yo desde siempre soñaba con grabar un disco. Entonces era como ya sentir que estaba empezando a hacer una carrera. Posteriormente obtuve una beca del FOCAEM en el 2003, si no mal recuerdo, que se tituló Jesús y el universo de lo mínimo, que es la segunda grabación en CD. Y es un proyecto que trata de promover, el proyecto pretendía promover la música minimalista en México. Y de ahí el título de Jesús y el universo de lo mínimo. Más adelante volví a ganar otra beca y esto era para un proyecto para niños. Siempre yo he sentido una necesidad muy grande de trasladar mis experiencias infantiles, que fueron muy agradables, al plano del arte, sea con la pintura, sea con la música. Y este disco fue prácticamente grabado y dedicado totalmente para los niños. Es música de cámara para niños. Son 30 obras, el disco se llama 30 motivos para volar. Y tiene toda esa idea que yo siempre anhelé. Diré yo, es como pagar mi deuda con los niños o con mi propia infancia. Y toda esta música se ha presentado, la hemos podido presentar en varios lugares. Aquí en México con el Trío Nandayapa lo hemos presentado en diferentes festivales, en el Festival Cervantino, en las Jornadas Alarconianas, en el CNA, en Chiapas, en el Encuentro Internacional de Percusiones. Y hemos podido presentar esto también en otros países, en Guatemala, en Nueva York y en Alemania. Se pudo presentar esto en un festival en Alemania que se llamó Nahualia. A mí me interesa escribir, tratar de encontrar mi lenguaje, y mi lenguaje está basado en el espíritu que deben tener las cosas y tiene mucho que ver con, pues a lo mejor con la idea que tengo de la estética, que se refleja también en la pintura, que es otra actividad que yo realizo.
La experiencia que yo tengo con el trabajo plástico es decir, creo que es incluso anterior a la música. Cuando yo era muy chico veía a mi hermano pintar, me llevaba 3 o 4 años, era más grande que yo, y, y cuando yo veía que él trabajaba, yo sentía una atracción muy grande por eso. Sin embargo, como que quedó dormido por muchos años eso, me comencé a estudiar la música, pasaron muchos años, y fue en el 94 cuando yo comienzo a pintar. En ese año comencé a hacer mis primeros trabajos, aunque antes ya había hecho dibujos y me ejercitaba un poco en el dibujo, pero ya formalmente comencé en el 94. Y yo creo que hay un vínculo enorme entre mi trabajo como compositor y como pintor. Es decir, si a mí me preguntaran qué tipo de música compongo o qué es lo que quiero decir cuando yo compongo, creo que la respuesta sería que vieran las pinturas. Es decir, yo dibujo con sonidos o más bien compongo con colores. La música que yo trato de trabajar es totalmente descriptiva. A mí el trabajo del discurso musical no me atrae. Me gusta más poder generar sensaciones, poder entrar en el terreno de la imagen por medio del sonido. Entonces cuando hago una obra, yo lo que trato es de que vean algo por medio del sonido. Entonces la pintura, más bien la música es como una extensión más de las imágenes que ya aparece de forma obvia y muy clara en el trabajo plástico que realizo. Cuando yo era niño recuerdo que en alguna ocasión yo me acosté y recuerdo que junto a mí acosté un clavo, pero ese clavo además le puse su almohada y le puse su cobija. Entonces, esa idea de darle vida a lo inanimado, creo que es algo que tengo desde muy chico y que actualmente en muchas de mis obras se puede ver cómo tomo elementos que forman parte de mi cotidianidad y de algún modo son compañeros míos y los pinto y los tomo como modelos. Que obviamente muchos pintores han hecho esto, ¿no? Van Gogh pintó su recámara, pintó su cama, pintó su silla. La fuente de inspiración es muy grande. Sin embargo, siempre hay elementos muy particulares que nos resultan más emotivos y de este tipo de elementos de inspiración hay obras como Soñando con Eva, que es una de las obras que más me gustan, que es una obra que le dediqué a mi madre. Yo perdí a mi madre muy joven, tenía 17 años. Y esta obra de Soñando con Eva es como una idea de recordar cuando yo tengo la oportunidad, tengo la fortuna de soñar con ella, me despierto con una sensación muy rica porque la puedo ver a ella joven platicando conmigo y es como si me dieran cuerda, es decir, yo me despierto y me siento feliz durante mucho tiempo, ¿no? Después de tener esa experiencia. Y entonces, bueno, esta obra que es creo que hay una influencia muy marcada de Wim Mertens en esta obra, pues la vuelven una de las piezas más queridas por mí. Bueno, a mí me gustaría poder seguir componiendo, me gustaría poder seguir pintando, eh, pero sobre todo poder hacerlo con toda la honestidad del mundo. A veces con los años nos llega a pasar que nos volvemos, nos maliciamos en ese sentido, ¿no? A veces nos llevan otros intereses, el dinero, la fama
fama, otro tipo de cosas. Y creo que lo que más a mí me gustaría sería, primero que nada, que pudiera seguir creando con esa honestidad que creo que lo he hecho hasta ahorita, tratando de encontrar y de mantener el lenguaje que he asumido, que he encontrado. Y obviamente, pues la otra cosa que a mí me gustaría es que se pudiera conocer la obra, sin que esto sea una condición para seguir trabajando. Es decir, creo que lo más importante es crear. Independientemente de todo lo que después pueda suceder, lo más importante es hacer. Alguna vez mi hermano, que también pinta, me decía sobre la calidad de los materiales con los que hay que pintar para la posteridad y para etcétera, etcétera. Y yo le decía que eso es muy importante, que creo que sí es muy importante, pero creo que es más importante, si en este momento tengo un pedazo de cartón y necesito pintar, lo más importante es poder hacerlo. Entonces, ojalá que se conozca la obra, ojalá que yo todavía tenga cuerda para poder seguir trabajando, poder seguir creando y sobre todo pues hacerlo de la forma más honesta posible.